Señoras y señores, bienvenidos aquí a este podcast A lo Pelón. Gracias por estar con nosotros, gracias por recomendarnos y gracias por ver este primer episodio que ya publicamos y que le gustó mucho a la gente. Si es tu primera vez aquí, te damos la bienvenida y te agradecemos que estés con nosotros y te pedimos que te suscribas y recomiendes este podcast que, pues la verdad no es por nada, pero ha recibido muy buenos comentarios. Hoy tenemos aquí a una amiga de la casa. Está con nosotros Ania Gómez, diputada federal. ¿Cómo estás, Ania? Muy bien, Oscar. Pues muchísimas felicidades por este podcast que yo creo que ya teníamos muchas ganas de que hicieras algo así y pues yo encantada de que me hayas invitado. Muchas gracias, Ania. Pues, mira, no somos conductores, le pegamos a la consultoría política, pero tú sabes que nos gusta la platicada, el chisme, la cámara, el tema político. Muy bien. Y sí creo que hay cosas que vale la pena contar, como lo hemos platicado tú y yo fuera de cámaras, y que está padre que la gente conozca un poquito más de lo que pasa en la vida pública de Nuevo León. A veces las personas ven a los políticos muy lejanos, los cargos públicos como algo diferente a lo que es en la vida real. Y creo que está padre que puedan escuchar directamente de sus experiencias, de sus anécdotas, de sus voces, pues qué es lo que pasa realmente en tu caso ahorita desde la Cámara de Diputados. Estás en México como diputada federal. Sí, bueno, ya es mi segunda legislatura. Sí. Llegué a la Cámara de Diputados en el 2018 como mi primer cargo de elección popular y luego en el 2021 pues la gente me vuelve a dar la oportunidad de repetir, de ser nuevamente su representante en la Cámara de Diputados. ¿Quién sabe por qué? Porque soy de oposición, entonces pues me dieron la oportunidad otra vez y pues ahí estoy. La verdad es que no ha sido nada fácil, porque como te digo, ser de oposición pues tiene sus temas interesantes, pero también pues es un trabajo complicado en muchos sentidos. Pero bueno, pues ahí estoy. Además, a mí me gusta mucho el trabajo legislativo. Uh-huh. Creo que es una de las cosas en las que más he estado, que antes de ser diputada federal trabajé muchos años como asesora en el Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces, y además es parte de mi formación profesional. Ya. Soy una política de formación realmente. Okay. Entonces, pues me gusta mucho, lo disfruto mucho y es algo que he hecho estos años con muchísima responsabilidad, con mucho compromiso. Cuando dices que eres de oposición, Ania, platícales un poquito a la gente por qué lo dices. Tú representas a las siglas del PAN, llegaste como diputada del PAN. Uh-huh. Y fuiste electa por el poniente de Monterrey, sí, ¿cierto? Así es. Que son Cumbres, San Jerónimo, esa parte de Monterrey. Sí, el Distrito 6 Federal de Monterrey es toda la parte poniente, una parte pequeñita del centro de Monterrey y todo de ahí hasta poniente y una parte del norte de Monterrey. Y ser de oposición, pues sí, efectivamente, pues yo soy del Partido Acción Nacional, uh-huh. Además donde tengo ya más de 20 años militando y llegué pues al juvenil, como llegamos muchos, entonces pues estoy ahí por convicción realmente. Y pues bueno, ser de una bancada del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados desde el 2018 significa ser oposición, porque pues rara vez coincidimos con las políticas o con la manera de ver y de hacer las cosas de el gobierno federal que tenemos hoy en nuestro país. Entonces pues se vuelve un trabajo de alto riesgo. Claro, ahorita vamos a platicar de eso porque sí, en estos tiempos la política es más ruda, es difícil y creo que nos ha puesto a prueba a quienes nos gusta el servicio público el qué tanto te gusta para aguantar muchas cosas que suceden. Ania, ¿cuáles son tus causas? Ya platicaste un poquito que estás en la Cámara de Diputados, que eres panista, que ya has sido 2 veces diputada federal, que eres oposición y que a veces pues batallas ahí con el presidente un poquito y le señalas las cosas que no te gustan. Pero, ¿cómo es Ania Gómez? ¿Cuáles son tus causas? ¿Qué es lo que normalmente te mueve y qué abanderas en el Congreso? Pues mira, de entrada soy una política demócrata. O sea, yo sí creo en la democracia, sí creo en el poder de decisión del ciudadano, en la voz de los ciudadanos. Soy una política que defiende la vida.
porque además soy católica, digo, a lo mejor muy pocos políticos te van a venir a decir, yo tengo de tal o cual religión, pero la realidad es que es algo que va conmigo, Okay. a donde sea que yo vaya. Soy católica y eso me permite a mí tener mucha claridad en los valores que defiendo. Yo defiendo a las instituciones, a la familia, a la vida y las libertades. O sea, yo creo que algo que fortalece y que hace crecer a una nación, pues es justamente las libertades, y entre ellas va mucho la libertad económica. O sea, que tú, desde el nivel socioeconómico en el que te encuentres, puedas tener genuinamente la aspiración a crecer, a aspirar a una mejor vida. Para mí eso es muy importante, y eso es a lo que yo me he dedicado en la Cámara de Diputados, a defender mucho esa parte. Otra de mis causas, pues obviamente es el entorno que habitamos, y eso tiene que ver con la seguridad, con el medio ambiente, y han sido causas que francamente yo he tomado y he querido defenderlas, pues ahora sí, a capa y espada y de frente y sin miedo, porque luego son temas que de pronto dices, no, mejor en ese tema yo no me meto porque al cabo me puedo ir por otro, ¿no? Uh-huh. No sé, X tema, pero la realidad es que tienes que entrarle a los temas y que tienen que ver mucho con esas libertades. ¿Por qué te menciono eso? Porque el tema de la reforma energética, por ejemplo, Sí. fue un tema en el que pues incluso muchos legisladores sufrimos persecución, amenazas, etcétera. Y yo decía, pero es que yo no puedo prestarme a votar a favor de algo que yo sé que eventualmente le va a afectar a la gente, nos va a afectar como país. Me va a afectar a mí, le va a afectar a mi familia, a mis vecinos, y pues ahora vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues mi causa es esa, defender la libertad, defender la verdad y hacerlo siempre de frente y sin temor. Yo soy una diputada que jamás la vas a ver pues pactando en lo oscurito. O sea, y de hecho me gusta mucho que exista ahora el tema de las redes sociales, porque las redes sociales me ha permitido poder escuchar mucho a la gente, pero y que la gente también sepa. Desde el día 1 que se sabía que se iba a votar la reforma energética o la reforma electoral, etcétera, la gente me escribía ahí, dinos cómo vas a votar. Y desde el día 1 yo les decía, yo voy a votar en contra. Y eso también te sirve mucho. Creo que es una época muy padre que nos tocó a quienes hoy hacemos política, el tema de las redes sociales, porque te sirve mucho para que la gente sepa, mira, ella sin temor me dijo cómo va a votar, y ya la gente sabrá si te sigue o no, ¿verdad? Sí, porque sí, también es tienen válido. su derecho, claro. Exacto. Entonces, esa parte creo que es una de las que más pues he abanderado yo en la Cámara de Diputados, que ha sido justamente esa, defender las libertades, defender abiertamente las causas en las que creo y hacerlo sin ningún temor. Obviamente, pues sí, habrá algún momento en que te da miedo, ¿no? Y dices, híjole, como hace ratito decían, me van a quitar el medidor del agua, de la luz. Pues hay riesgos que tienes que tomar, porque si le entras a esto es para hacerlo bien y para defender realmente las causas. Si no, pues solamente estaríamos simulando, y esa es una de las cosas que a mí, francamente, no va conmigo. Pues soy muy franca, muy abierta, muy transparente en ese sentido. Ania, y justamente eso te iba a comentar, o sea, el tema de la seguridad, el tema de servicios públicos, que no son cosas que normalmente le compete a un diputado, pues el recorrido, el platicar con la gente, el escucharlos, pues hace que te tengas que involucrar, porque eventualmente como que el diputado es el que más tienen a la mano o el que más ven, y es el que le van a decir, oye, aquí está el bache, oye, la luminaria tiene rato sin jalar, oye, no pasa la patrulla, y al final de cuentas, pues ustedes tienen que responder, porque si no lo hacen, entonces el diputado no sirve para nada. Entonces, están comprometidos a entrarle al tema legislativo y también al tema de gestorías y de andar persiguiendo a las autoridades locales. Sí, fíjate que a mí me ha pasado algo bien chistoso. Yo soy mucho de estar en la calle. Bueno, más bien siento que es como una escuela del PAN, ¿eh? O sea, esto de los recorridos, que luego hay unos que van haciendo recorridos corriendo, no sé por qué. Oye, está de moda. Está de moda correr, pero sí. Pues ¿cómo saludas a la gente si vas corriendo? Claro, No, pero claro. bueno, cada quien. Pero este tema de los recorridos es una escuela del PAN. O sea, el PAN fue quien institucionalizó el tema de ir casa por casa, pues porque la realidad es que antes, para empezar, no existía la reelección de los diputados. Sí, no. Entonces, había diputados que quizás regresaban, pero había otros que
no los volví a saber, ¿no? Más que en las estará diciendo noticias. la gente que es la inmensa mayoría. O sea, sé que Sí. muchos regresan, bastantes hoy. Pero a pero mí se quedó ya el estigma Exacto. de que el diputado no lo vuelva a ver. Exacto, bueno, ahí van varias anécdotas. La primera A es, ver. nosotros tenemos esa escuela, entonces a mí me gusta mucho ir, tocar puertas, y la verdad es que te vas a encontrar de todo, Oscar. Sí. O sea, te vas a encontrar desde la señora que te dice, qué bonita, yo quiero platicar con usted, o la señora que te invita a los tamales, a su casa, a tomar un café. Digo, a mí me ha tocado mucho. Estos cachetitos no son en vano, son por eso, porque la gente me invita, la gente Qué te padre. abre la puerta de su casa porque dicen, ah, caray, nunca Está había aquí, venido un claro. diputado, una diputada. Entonces, esa parte está bien padre. Me ha tocado mucha gente, y como tú lo decías ahorita, gente del poniente, que la realidad es que afortunadamente es gente muy informada, muy involucrada, que participa mucho, y me han tocado personas que me han dicho, a ver, Ania, ya sabemos cuál es tu chamba legislativa y creemos que la estás haciendo muy bien, pero ayúdanos con esta parte. Y te sacan una lista de servicios públicos, de cosas que dices, madre mía, ¿y ahora cómo le hago? Porque esto, pues además, no es que no me toque, es que no tengo la facultad ni los recursos para resolverlo. Entonces, bueno, ahí entra obviamente mucho la gestión del diputado de ir, tocarle la puerta al alcalde, tocarle la puerta al secretario de Seguridad, al secretario de Servicios Públicos, y pues empezar a resolver. Pero también mucho me ha tocado, pues, innovar. Por ejemplo, me tocó en el 2022, cuando empezó toda esta crisis del agua, que me acuerdo que el gobernador dijo, a ver, los otros estados, nosotros somos los que más lana le damos al país y no nos ayudan. Y yo dije, a ver, aquí no, nadie nos va a estar diciendo que los otros estados no nos ayudan. Sí. Y me acuerdo que le hablé a todos mis compañeros diputados que son de muchos estados de la República y les dije, oigan, Nuevo León los necesita, ¿qué onda? Mándenme agua. Y vas a decir, ay, ¿qué tanto son 100,000 litros de agua? Pues tráete 100,000 litros de agua por tierra, por carretera hasta acá, pues es una tarea complicada. Claro. Luego, a partir de ahí, pues nosotros impusimos moda, como dicen, generamos tendencia, y a partir de ahí todos empezaron a traer botellas de agua, a traer pipas, lo cual está bien. Yo siempre he creído que las buenas ideas siempre se tienen que copiar, se tienen que replicar, pero es a lo que me refiero, o sea, que me ha tocado tener que hacer cosas que pues realmente no es facultad de un diputado, pero que yo con gusto lo hago porque incluso me tocaron personas que me decían, oye, es que yo quiero un tinaco, pero pues cuando empezó la crisis del agua había tinacos hasta de 8,000 pesos, Oscar. Sí, o sea, decías tú, ¿cómo crees que la gente, pues muy apenas pueden pagar el recibo del agua y crees que ahorita van a desembolsar 8,000 pesos para el tinaco? Bueno, pues ahí le entramos también a eso y dices, eso no le toca al diputado, no importa, pero lo vamos a hacer. Y algo bien importante, cuando tú haces ese tipo de cosas es porque estuviste en la calle con la gente. Si no estás en la calle con la gente, ¿cómo te vas a enterar que ocupan un tinaco, que ocupan una silla de ruedas, que necesitan incluso que les lleves una brigada para los perritos, veterinarios, vacunas, etcétera? ¿Cómo te vas a enterar de eso? Pues estando en la calle con la gente. Entonces a mí esa parte me gusta mucho. No es fácil, también me ha tocado gente que te cierra la puerta en las narices, lo cual yo creo que es bastante, pues, válido también, pero es muy padre. Es padre que puedas llegar y decir, oye, ya estuve aquí, sé lo que le duele a la gente, sé lo que a la gente le importa, sé de qué está realmente preocupada la gente, y pues eso también me ha ayudado a hacer un mejor trabajo como legisladora y sobre todo como servidora pública, porque además esa parte me gusta mucho decirla. Yo no llegué aquí por ocurrencia, o sea, no soy la esposa de, no estaba en la tele, no salí en un reality show o no salí del TikTok. O sea, yo llegué aquí porque soy politóloga de formación. Entonces, me gusta muchísimo el servicio público porque yo decidí dedicarme a esto. Entonces, también eso pues me ayuda mucho a estar muy cerca de la gente. Justo lo que te iba a decir, o sea, estas gestorías o estas acciones, pues tal vez son cosas que harías en tu vida normal, o sea, sin ser diputada, pero que al ser diputada te da chance de tener mucho más herramientas para poder ayudar a gente que me imagino lo harías si no fueras diputado, si no tuvieras un cargo
político, igual estuviste involucrada en organizaciones. Exacto. Entonces, pues qué padre que el cargo te pueda servir para ayudar a la gente. ¿Cuál ha sido alguna ocasión que recuerdes, no sé, con mucha emotividad de alguna gestoría o algún apoyo importante, que llegaras a tu casa y que dijeras, híjole, hoy sí, me siento orgullosa de que cambiamos una vida o tocamos una familia, o alguna que recuerdes? Pues es que han sido muchas, Oscar. Fíjate, me ha tocado desde apoyar a chavos. Hay un joven que se fue a estudiar a Alemania, se fue a estudiar música. La verdad es que es un joven súper talentoso. Y saber que yo, o sea, ¿por qué te platico esta anécdota? Porque yo soy estudiante foránea, yo fui estudiante foránea de la universidad, y la realidad es que pues yo tocaba puertas, siempre toqué puertas, porque pues me pagaba la escuela y comía o comía. Sí. Entonces, tocar puertas y que de repente no se te abran, dices, pues ¿por qué? Si no es para hacer nada malo, es para sacar un título universitario. Entonces, el yo poder apoyar a jóvenes, me tocó apoyar a una chica que se fue a las Olimpiadas a Sudamérica, a este joven, a muchos jóvenes que me han ido a tocar la puerta y me han dicho, oye, es que, o sea, lo único que puedo ofrecerte o que puedo ofrecerle a la gente es mi aspiración a ser mejor, a sacar un título universitario, a desarrollar mis talentos. ¿Me apoyas? Pues claro, o sea, por supuesto que te apoyo. Me ha tocado mucho también apoyar a muchas mujeres que han sufrido cáncer o que están sufriendo cáncer, de hecho, con sus medicamentos. De hecho, soy madrina de una organización que apoya a niños con cáncer, que además no es, pues no es un tema nuevo, ¿no? O sea, el cáncer pues es algo que ha existido siempre y que es un tema muy doloroso, pero que además puede destruir la economía de una familia, puede destruir familias. Entonces, si yo con mi granito de arena puedo cambiar pues el destino de esa familia de cierta manera, pues por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? O sea o no sea diputada, pero pues generalmente te buscan de que, es la diputada, me puede ayudar. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que a mí me llenan mucho y me da una gran satisfacción el saber que lo que yo batallé para lograr mi carrera, para lograr lo que he logrado, pues que a lo mejor alguien también va a batallar, pero le va a batallar un poquito menos porque tocó mi puerta y yo se la abrí y pues la pude ayudar, ¿no? Qué padre, qué bendición poder contar esto y qué padre que puedan contar contigo para estos apoyos. ¿Cómo, ahorita platicabas un poco de tu vida estudiantil? Vamos a tu infancia, Ana. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo nace Ania? ¿Cómo fue creciendo esa niña? ¿Y cómo fue descubriendo que querías ser politóloga? ¿Batallaste para elegir tu carrera? ¿Cómo fue desde tu juventud hasta tu edad universitaria tu vida? Pues mira, soy la mediana de 3 hermanas. Ok. Mujeres. Tres mujeres, hijas de una madre soltera. Ok. Muy echada para adelante. O sea, algo que hasta la fecha, mi mamá tiene 64 años y hasta la fecha es, pues busca el como sí. O sea, ya sé que te duele, ya sé que batallas, ya sé que te falta, ya sé, pero busca el como sí. O sea, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿quieres estudiar en esa escuela? Ve, preséntate, haz el examen y luego ya ves cómo pagas. Y así fue siempre, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Siempre fui una niña muy, pues como muy participativa. Siempre participé en oratoria, en poesía. En la secundaria participé para ser la presidenta de la mesa directiva, igual en la prepa, igual en la universidad. Desde chiquita ya estaba ahí el ADN político. Sí. Pero además siempre como que buscando ir más allá. O sea, siempre he sido muy inquieta en ese sentido, pero siempre muy como, no sé si disciplinada es la palabra, pero por ejemplo yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿qué quieres hacer? Pues quiero ser actriz. Pues vas, ¿no? Y me metí a clases de teatro y yo ahí estaba. ¿Y sí? ¿Es real? Sí, es real. Okay. ¿Y qué quieres hacer? No, pues que ahora quiero ser conductora de noticias. Pues y me metí a otra clase. O sea, siempre fue como buscar. O sea, nunca me quedé quieta. Si yo tenía un sueño, si tenía una ilusión, siempre busqué cómo. Y a lo mejor en el camino me daba cuenta, no, pues no es por ahí. Pero siempre, o sea, nunca me quedé con
con esa espinita de que, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho? Y la fortuna, que yo creo que es una gran fortuna, pues que tuve una mamá y tengo una mamá que hasta la fecha es, pues vas, mijita, o sea, no te quedes ahí sentada llorando porque pues no te tocó tal o porque no te alcanza o porque lo que sea, ¿no? Y esa creo que ha sido una gran ventaja en mi vida. Y otra parte también es que mi mamá es una justiciera. Mi mamá fue maestra durante 30 años y cuando se jubiló estudió la carrera de leyes. O sea, ya ella era una señora y sus compañeritos ahí la invitaban a cotorrear o le querían copiar en los exámenes porque era súper estudiosa. Y cuando ella terminó esa carrera yo le decía, mamá, es que tú eres la abogada de los pobres porque ayudaba a todo el mundo y a nadie le cobraba. Y creo que esa parte de la justiciera, pues la heredé de mi mamá. O sea, porque siempre donde iba andaba buscando el cómo sí, el cómo resolver, el cómo ayudar, el cómo se haga justicia. Y eso me llevó hasta la Facultad de Ciencias Políticas. Es una gran anécdota porque había un maestro que nos bautizó a mí y a varios amigos, que la verdad es que éramos muy amigos, o sea, no éramos solo compañeros, éramos muy amigos, éramos un equipo, un grupo muy, pues muy unidos. Nos bautizó como los Camisas Negras. Y te platico porque desde ahí nace yo creo que mi ADN de ser oposición, Okay. porque yo me acuerdo que yo veía y decía, ¿por qué no hay competencia para la sociedad de alumnos? Si estamos en la Facultad de Ciencias Políticas, o sea, era como muy ilógico, Claro. muy contradictorio. Sí. Y me acuerdo que, de hecho, hay una leyenda. ¿Esto en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Sí. Ok. Hay una leyenda donde dicen que yo les dije, oigan, déjenme participar o si no les voy a hacer un desmadre. Lo cual es totalmente falso, ¿eh? Yo jamás dije eso, pero se quedó esa leyenda. Pero, Vayan a googlear. Camisas negras. Camisas pero negras. el caso es que sí hicimos bueno, no un desmadre, pero sí hicimos ahí Para como... la época o para la situación Sí. estudiantil tal vez, ¿no? Exacto. Lo que hicimos fue que como no nos dejaban participar, pues Ajá. un día yo les dije, oigan, mañana todos con camisas, con playera negra, donde diga libertad, democracia, etcétera, para exigir que nos dejen participar. Y efectivamente, llegó un día en que estábamos varios con camisas, con playeras negras, por eso el maestro nos bautizó como los Camisas Negras. Sí. Y bueno, logramos que el siguiente año pues pudiéramos participar. ¿Cuánto duró la presión de la camisa negra? Pues todo ese periodo, porque era como periodo electoral, haz de cuenta, Ok, ok. en la facultad, pero pues ellos ya tenían como su mesa directiva oficial, entonces eran los que iban a ganar, que de hecho traían playeras blancas, y yo dije, no, pues playeras negras. Ya. Y bueno, eso nos ayudó primero para demostrarle a los chavos, a los demás estudiantes, que pues no, o sea, pues tienes que romper paradigmas, Claro. tienes que decir, oye, pues no es una regla que haya una sola planilla. Entonces, la regla tendría que ser que haya democracia. Claro. Y más si estamos en la universidad. Y algo que yo les decía a muchos, porque me acuerdo que el siguiente año que ya pudimos participar, yo fui candidata a consejera universitaria y hicieron un debate. Y me acuerdo que en el debate les decía, es que la universidad es el lugar donde ustedes pueden hablar, exigir, expandir sus ideas. O sea, porque si no lo hacen ahorita, cuando salgan allá afuera, pues van a ser todos unos agachones del sistema que van a permitir que les pasen por encima. Aquí es donde ustedes tienen que desarrollar eso. Entonces todos de que sí. La verdad fue una gran experiencia, pero creo que es un poco por el ADN justiciero que traigo de que, pues a ver, yo no veo aquí las cosas claras, pues vamos a resolverlo, ¿no? Oye, y decías que por tu mente pasó actriz, conductora de noticias, ¿y en qué momento? Y escritora. Escritora, ¿y en qué momento llegó algo político? ¿O bueno. abogada? ¿O en qué momento tuviste una visión donde te visualizaras distinto o como lo haces hoy? Sí, cuando yo estaba en la prepa, me empecé a involucrar mucho, ya sabes, te invitan a los Boy Scouts. Uh-huh. La iglesia me ayudaba mucho también, como que me motivaba mucho porque siempre estábamos haciendo algo. Grupos y grupos. Participé muchos años como voluntaria del Teletón. O sea, yo era la que duraba 3-4 horas en los cruceros juntando recursos para el Teletón. Y pues yo ni aparecía en la tele ni nada. Claro. Sino simplemente yo llevaba mi cajita morada, me acuerdo. Claro. Y no solo era yo, sino que lo hacía yo y me seguían más personas. Entonces ahí fue cuando dije, a ver, pues si aquí puedo hacer esto y cambiar un poquito esto,
pues seguramente si me acerco más hacia la toma de decisiones, digo, obviamente no lo pensaba con esas palabras, ¿no? Pero te pongo el ejemplo. Y así fue. O sea, realmente creo que sí lo traigo en la sangre, ¿no? El hecho de tratar de tomar decisiones para beneficio de todos. Ok. Oye, Ania, ¿y en qué momento decides acercarte al PAN? O sea, ¿y qué contexto había histórico para ser panista? Uh-huh. Porque me imagino pues que el PRI era el partido que más gobernaba y que digamos que si querías estar dentro del equipo ganador o el equipo que gobernaba o que tenía el poder o que tenía el billete, pues era el PRI. ¿Cómo nace tu acercamiento con el PAN o cómo dices, me gustaría ser panista o me voy a acercar con aquellos uh-huh. azules? ¿Cómo estuvo? Pues mira, el tema de la defensa de la vida creo uh-huh. que fue la que me encaminó para allá. Okay. O sea, porque yo nunca vi a otra plataforma ni a nadie que no fuera el PAN decir, nosotros defendemos esto, creemos en esto. Entonces, como que ya tenía un acercamiento natural. Cuando yo estaba, antes de yo venir a hacer mi carrera a la Universidad Autónoma de Nuevo León, empecé Relaciones Internacionales en Chihuahua. Okay. Entonces, ahí teníamos un maestro que estaba más empanizado que Gómez Morín. Y me acuerdo que nos invitó a una campaña de un candidato a alcalde. Okay. Y que la verdad es que fue una gran campaña porque el candidato pues era como muy carismático, era alguien como muy bonachón, o sea, yo lo veía y sentía que era como mi abuelito, digo, no era tan grande, pero era como alguien muy genuino, muy cercano a la gente. Y además fue una campaña muy bonita, donde de hecho participamos muchísimos jóvenes que no necesariamente éramos de las filas del PAN. Uh-huh. De hecho, cuando yo decido entrar al PAN, no me involucré luego en la Secretaría de Acción Juvenil, sino que yo hice parte de mi grupo de jóvenes. Me acuerdo que se llamaba Generación 21. Camisas azules. No era tan rebelde, pero bueno, era como otro grupo alterno de jóvenes y luego ya después nos involucramos, obviamente, pero siempre, te digo, porque además me seguía más gente, entonces siempre fue como, pues yo quiero entrar al PAN, pero pues voy a entrar con una propuesta, ¿no? Y esa fue mi propuesta, que mira, somos Generación 21, ni me preguntes por qué, porque no me acuerdo. Okay. Pero somos tantos jóvenes, ¿qué onda? Y así fue como... Entonces, cuando yo llego aquí a Monterrey, pues me empiezo a involucrar muchísimo y, bueno, llego a estudiar Ciencias Políticas y lo primero que yo hago fue buscar el comité del PAN. Y yo llegué al PAN de Nuevo León, empecé desde mover sillas en un evento, pues hasta ahora, ¿no? Que si mañana alguien me dice, ¿quieres ser presidente del PAN? Yo fácilmente diría que sí, porque creo que es una organización política muy importante en nuestro país, ha hecho cosas muy importantes para los mexicanos y creo que merece pues que la podamos seguir impulsando, que podamos quitarle ese desprestigio que a lo mejor algunos le han ido creando y que vuelva a ser esa plataforma que unía a las familias, que involucraba a las familias, a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes, para que podamos seguir transformando al país. Eso creo que es algo que a mí me gustaría mucho porque, te digo, es mi partido, es mi casa, es donde me formé políticamente, lo quiero mucho. Y si alguien me dijera, ¿quieres ser presidente del PAN? Pero con los ojos cerrados le digo que sí. Qué padre, Ania. Y aquí quisiera decirle a los jóvenes que están viendo esto y a los papás de los jóvenes que están viendo esto, que si su hijo o hija está en un partido político, no le quiten las ganas de estar ahí. No le digan, te traen pegando calcamonías, te traen moviendo las sillas. Así se empieza. Quisiera, Ania, o sea, a ver, tú que estabas ahí y que decías, a ver, yo empecé moviendo sillas, tal. ¿Qué te decían tus familiares? ¿O qué te decía tu mamá o tus hermanas o tus amigos? De que, no, hombre, te están sonceando, no vas a... Porque vean, o sea, pensemos en esa joven que movía sillas y que a lo mejor ser diputada federal podía ser algo muy lejano, podía ser un sueño y hoy, pues ya lo has hecho 2 veces. Sí. Entonces, ¿qué le dices a esos jóvenes que están en un partido político o a los papás de esos jóvenes que están en un partido político y que dicen, te traen perdiendo el tiempo, hombre, no pierdas tiempo en eso, o es puro mugrero, porque también estar en política hace que pongas tu nombre, tu apellido y el de tu familia totalmente ahí en riesgo y en el tocadero y demás?
¿Qué les dices? Fíjate que acabas de decir algo bien importante. El apellido de mi familia, o pensar en mi mamá, que siempre me ha apoyado en todo. O sea, mi mamá nunca me dijo, ay, te traen pegando calcas, pues, ¿qué onda? Mi mamá siempre me dijo, pues, dale. Échale. O sea, échale ganas, pero si vas a... Esta frase es clásica de mi mamá. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no andes ahí sonceando. O sea, no era de, sí, voy al juvenil para luego irme a... No, sí. O sea, era, si vas a hacer algo, hazlo bien. Pero siempre me he llevado como esa responsabilidad de decir, a ver, si yo hago algo mal, pues la gente va a decir, pues Ania, qué mal. Pero también va a decir, pues de qué familia viene, o cómo la educaron en su casa, o qué valores hay en su casa. Entonces, y también si yo hago algo mal, pues cómo voy a ver a los ojos a mi mamá, que siempre ha creído en mí, que siempre me ha apoyado, cómo voy a ver a los ojos a mis hermanas, a mis sobrinos, a mi familia, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante. Y efectivamente lo que tú dices, pues claro que a mí me tocó empezar así, pero a lo mejor habrá otros que llegan a la política y empiezan de otra manera. Uh-huh. Pero empezar desde abajo en un partido político, la verdad es que es una escuela muy padre, porque puedes entender muchas cosas. O sea, algo bien sencillo. Yo cuando llegué a la Cámara de Diputados me asusté porque había una persona que me abría la puerta, habría otra que me cerraba la otra puerta, habría otra que me decía qué se le ofrece y si me hubiera dejado hasta me cargaban la bolsa. Estornudó el papel. Sí, entonces el traer yo la formación partidista que traía, la escuela política que traía y mi vocación de servicio público me ayudó mucho a decir, a ver, sí, soy diputada, pero... pues tranqui, aquí todos somos equipos, somos compañeros de trabajo, no pasa nada, no necesito un guardaespaldas, un chofer, o sea, uh-huh. Que respeto si que alguien lo trae, cada quien, pero en mi caso, pues eso, y si trajera un chofer, pues sería alguien más de mi equipo, ¿me explico? O sea, no... Sí, no, por necesidad, no por faramayoso. Sería un compañero de trabajo, uh-huh. Porque así los veo a todos. Uh-huh. Entonces, esa parte, pues, me ha servido mucho, el haber empezado desde abajo, el haber entendido lo que significa. Mira, cuando yo, antes de la Diputación Federal en 2018, estuve como titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, uh-huh. Del PAN. Entonces, eso me permitía, pues, era como una secretaría estatal, haz de cuenta. Entonces, pues, yo andaba por todo el estado. Y eso me permitía ver... pues a los chavos de Forta, que eran los que a veces nos llevaban, y decir, oye, pues este chavo también ya quiere llegar a su casa, o tiene hijos, o también se cansa, entonces está contribuyendo a que yo pueda hacer también mejor mi trabajo. Claro. Pues eso aprendes a valorarlo mucho. Y sí, pues los chavos que quieran participar en política, no digo que no haya otras formas, hay muchas formas, pero... empezar desde abajo o hacerlo desde un partido político creo que es una gran plataforma, es una gran escuela. Obviamente siempre preparándote. O sea, yo soy una aliada de la academia, una aliada de la preparación. Yo creo mucho en esa parte. Soy politóloga de profesión, tengo una maestría, he hecho diplomados en el extranjero. Mi maestría, de hecho, pues fue en una universidad en el extranjero. Entonces, creo que también esa parte es muy importante. O sea, si tú quieres hacer política, pues no llegues a improvisar. Yo sé que ahorita con las redes sociales y todo este boom es muy sencillo creer que puedes llegar a improvisar la política, pero es lo último que tendríamos que hacer, porque en la política pues estamos tomando decisiones que nos afectan a todos. Claro. A familias, a personas enfermas, a adultos mayores, a los niños. Entonces no tenemos que hacer esa parte. Improvisar no, prepararte sí, y empezar desde abajo es súper válido y te ayuda mucho. O sea, además es una situación muy padre porque pues yo veo al PAN como mi segunda familia, entonces pues ahí haces amigos, amistades, se convierten en parte de tu familia. Se convierten en parte de tu familia y pasas bastante tiempo uh-huh. Ahí, y se convierten en parte de tu familia para bien y para mal, porque también pues todos los partidos políticos atraviesan por crisis y también tú cargas con eso, porque en cada carne asada a la que vas, lo digo por experiencia, porque yo también pues, estuve en un partido político y demás, y a cada carne asada a la que vas, pues te preguntan, oye, que fulano, fíjate la soncera que hizo, o que, ¿sabes? Entonces, sí. Eres tú y tu chamba, pero también las siglas que cargas contigo, pues también te pegan, ¿no? Para bien y para mal, también tienes que dar la cara por tu familia, como bien lo decías. Y Ania, entonces,
llegaste con con el tema juvenil, después promoción política de la mujer. ¿Y cuándo se da tu candidatura por primera vez para diputada federal? ¿Dónde estabas cuando te enteras? ¿Te hablan? ¿Te invitan? ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Mira, ¿Qué sentiste? Mira, te platico porque también esa parte es interesante, porque luego también creen que llegar a un partido político es para que ya luego seas candidato, sí. Y la realidad es que tampoco tiene que ser así. Sí. Yo me acuerdo mucho que en el 2015, en la campaña a la gubernatura, el candidato en ese momento a gobernador me dice, oye, pues vente, te invito a mi campaña para que me coordines el tema de mujeres. Y me acuerdo que mucha gente me decía, pero ¿cómo vas a ir a coordinar un tema? Tú deberías de ser candidata. Y me acuerdo que yo dije, a ver, pues nadie me ha invitado a ser candidata. No estoy lista para ser candidata porque no es como que me haya preparado o haya hecho alguna cosa. O sea, preparado me refiero a lo mejor una plataforma en específico, propuestas, o decir yo voy a ser alcaldesa o gobernadora, ¿no? Sino que pues yo estaba haciendo mi chamba. Entonces me acuerdo que me puse la camiseta de coordinadora de mujeres en esa campaña. Hicimos una gran campaña, estuvimos por todo el estado, estuvo súper interesante. ¿En qué año fue esto, Ania? En el 2015. ¿Y el candidato era? Felipe. Y Felipe Jesús Cantú. Y en el 2018... me acuerdo que dije, bueno, creo que ahora sí ya estoy lista. Quiero ser diputada local. O sea, yo me lo dije a mí misma, pues no se lo dije a nadie. Ajá. Dije, quiero ser diputada local porque pues ya había trabajado además en el Congreso local, lo conozco perfectamente. Me gusta mucho trabajar ahí, quiero mucho al Congreso de Nuevo León porque además es un congreso que ha puesto el ejemplo a nivel nacional en muchas cosas. Una de ellas, pues la ley de participación ciudadana, ¿no? Justo lo que tenía en la cabeza. Que la han puesto de ejemplo en el Congreso, pero la pusieron de ejemplo a los ciudadanos de Nuevo León, ¿no? Totalmente. Y además es un espacio en donde se pueden hacer muchas cosas a favor de Nuevo León. Y entonces yo dije, ya, estoy lista. Ya se acercaba pues los tiempos en los que empiezas a decir, me registro, no me registro, etcétera. Y me acuerdo que pues se da la situación de que me dicen, oye, ¿por qué no buscas la Diputación Federal? Y yo dije, caray, o sea, como que esa yo no la tenía en mente, pero bueno, tampoco le sacaba porque, pues, preparada, ¿no? Y dije, bueno, va, está bien, ¿qué tengo que hacer? Porque, digo, una cosa es estar en muchas campañas, claro, hacer muchas cosas en muchas campañas, y otra cosa es ahora sí ser tú la candidata. Claro. O sea, no es lo mismo, porque además, cuando tú eres candidata o candidato, pues tienes que ser candidato. O sea, no puedes estar en otra parte por más que quieras. O sea, no puedes ser la que se preocupe del spot, de las calcas. O sea, tienes que ser candidato. Por más que quieras coordinar todo y que te creas superwoman, o sea, no. Para eso hay muy buenas consultorías políticas. Exacto. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ya, ahí empezó toda la magia, porque además era, pues armar un equipo, que además yo ya tenía gran parte de mi equipo, no solo el partido, sino como un equipo que yo he ido formando personalmente. Y pues el equipo de mi partido, ¿no? Que además siempre me han respaldado, y con quien yo me he comprometido también, pues, a respetar la plataforma del partido, etcétera. Y pues fue así, armar un equipo, decir, vale, entro, pero con estas pues directrices, porque también en eso tienes que ser muy clara. Claro. O sea, porque, y tú lo has visto, ¿no? En las campañas electorales vemos de todo. Y está bien, pues digo, viva la democracia. Pero pues si tú quieres ser un político o una política seria, pues tienes que tener muy claro a qué sí le entras y a qué no le entras. Incluso en campaña. O sea, yo sí soy muy creyente de que por más que quieras conseguir votos, no puedes entrarle a todo si eso va en contra de tus propios principios. Entonces, pues con directrices muy claras. O tus posibilidades. Exacto. Entonces, o tus limitaciones, ¿verdad? Digo, aunque a veces decimos, no, el límite es el cielo. Pues sí, nada más que también a veces hay limitaciones muy evidentes, ¿no? Sí. Y tener muy claro eso. O sea, principios muy... pues directrices muy bien establecidas, formar un equipo, creer en tu equipo, saber delegar. O sea, esa parte también
yo que a veces me creo todóloga o que me gusta pues que las cosas salgan bien, a veces delegar pues se volvía... Digo, ahorita ya lo aprendí, ¿verdad? Pero se vuelve un reto. Confiar, sobre todo. O sea, confiar porque pues lo que está en juego es ganar una elección. O sea, no es cualquier cosa. Pero bueno, lo logramos, ganamos. Tuvimos competidores muy fuertes. O sea, me acuerdo, no sé si pueden decir nombres, pero me acuerdo que en ese tiempo por Morena, que era pues la candidata que iba a traer como el paraguas de López Obrador, era Judith Grace, famosa, conocida, súper linda la señora. Movimiento Ciudadano fue Agustín Basabe, hijo. Por el PRI iba pues una hija de un político priista que también pues le sabe mucho a todo este rollo, que ya no están en el PRI además. Sí. Y fue fue una campaña muy competitiva, ¿no? Y pues ganamos por una amplia mayoría. Y en el 2021 también me vuelve a tocar candidatos muy famosos. Pero espérame, antes del 2021, en 2018 haces la campaña, me imagino todo lo que pasa en una campaña, lo que decías, los compromisos, el compromiso con el partido, el compromiso con tu familia de hacerlo lo mejor posible, el no dormir, el no descansar, el tener tus días contados sabiendo que el día de la elección se acerca y que tiene que estar todo al 100 y que si un día no saliste porque estabas cansado, porque llovió, porque lo que sea, pues después es un día que puedes lamentarte no haber hecho campaña. Y aunque en tu elección, como dices, ganaste por una amplia mayoría, pues la verdad es que había competidores interesantes. Y estaba el factor Morena, Movimiento Ciudadano iba creciendo. Pues en 2015 tuvo un muy buen candidato por ahí. Muy buen candidato. Muy buen candidato. Óscar Tovar fue candidato por ese distrito en 2015. Uh-huh. Y la verdad es que sí había un escenario en donde se la podía llevar cualquiera. Y se tenía que trabajar el distrito para quien sea que se la tenía que llevar. Y tú lo hiciste. ¿Y cómo llega la noche en la parte del prep? Porque también quiero que me cuentes eso. Estás viendo el prep, le estás actualizando a ver cómo voy, te están llamando tus RCs, tu representante de casilla, tu representante de generales, y te llaman y te dicen, oye, acá ganamos. ¿Cómo fue esa parte? ¿Con quién la viviste? ¿Y qué sentiste cuando ya te dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya hay tendencia, ya ganas. Sí. ¿Qué se siente? Bueno, primero déjame te digo algo. La campaña, cuando es campaña a diputado federal que coincide con presidencial, dura 3 meses. Sí. Entonces fueron 3 meses súper intensos que me acuerdo que yo caminé como nunca, o sea, caminé. Me acuerdo que incluso mi coordinador de campaña me decía, es que ahí no tienes que ir, a esa colonia no tienes que ir porque nunca va nadie, porque está hasta allá arriba, en las cumbres más arriba de lo arriba. Y yo, ¿son de mi distrito? ¿Votan? Sí, tengo que ir. Y me acuerdo que la gente me decía, voy a votar por ti nada más porque viniste, porque nunca había venido ningún candidato, ninguna candidata. Sí. Y yo, ven, más votos. Y el día de... no te dejan hacer nada, o sea, solo sales a votar y te regresas. Si el caso vas y comes con tu familia, vas a misa porque pues es domingo. Pero me acuerdo que estuve un rato en mi casa de campaña, la que fue mi casa de campaña, y como a las 2 de la mañana, porque además es increíble que se vuelve más lento cada vez. Y tú dices, ¿cómo? Si ya cerraron todas las casillas, ya llegaron todos, ya díganme qué onda. Pero la realidad es que es un tema tardado, es un proceso largo. Como a las 2 de la mañana me dijeron, a ver, ya no hay manera de que se revierta. Ya te puedes ir a dormir. ¿Y podías dormir? No, duré una semana sin dormir porque además se tardaron una semana en darme mi constancia de mayoría. Porque pues siempre hay otro candidato que dice, no, yo quiero impugnar X casilla o lo que sea, ¿no? O no impugnar, sino que dicen, pues quiero revisar o qué onda. Uh-huh. Entonces se tardaron todavía una semana, pero bueno, creo que me la entregaron mi constancia de mayoría. Bueno, ese día, el día de, pues sí, me fui a mi casa, pues tranquila, pero pues sí con el pendiente de que cualquier cosa que pudiera pasar. Claro. Y mi constancia de mayoría me la entregaron un día antes de mi cumpleaños, me acuerdo. Órale, qué buen regalo. O sea, fue... Porque, ¿sabes? La elección fue en julio. Uh-huh. En el 2018 fue en julio. Al ganar, llega
un peso también, o sea, me imagino una emoción, evidentemente, pero también en algún momento llegaste a sentir híjole, o sea, ahora... ¿En dónde me metí? Sí, eso o, híjole, ya gané, ¿ahora qué? O sea, ¿a qué voy? O sea, a lo mejor, no sé si en algún momento, en mi caso sí, porque yo tenía el escenario más complicado tal vez porque era un partido que venía de una elección de 4,000 votos antes, que se veía muy complicado ganarla, que no tenía representantes de casilla, o sea, estaba el escenario muy complicado y la verdad es que por más que sueñas y aspiras a ganar y la verdad lo sigues viendo un poco lejano. En tu caso, me imagino que tampoco nunca te confías, nunca dices ya voy a ganar y ya listo, porque sé que no es así, pero cuando ya ganas y entonces te cae el 20 y dices... híjole, a ver, tengo que llegar a hacer esto, no voy a defraudar a fulanito o a sultanito o a menganita que le dije que tal. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando cayó ese 20? Justo eso, o sea, bueno, mira, te voy a decir algo también que es importante porque creo que eso es importante para cualquier ámbito de tu vida. Uh-huh. Yo siempre salí a caminar el distrito pensando, voy a ganar. Claro. Pero pues como voy a ganar, pues tengo que hacer lo necesario para ganar. Entonces, esa parte para mí como que me ayudó mucho. Creo yo que me ayudó mucho. Cuando gano, digo, ya nunca puedo perder una elección. O sea, yo ya pensando muy a futuro, ¿no? Sí. Porque dije, ya gané. O sea, yo ya no puedo. Porque a lo mejor si es tu primera vez que participas y pierdes, pues dices, bueno, en la siguiente. Sí. Pero si es tu primera vez y ganas además de esa manera, porque además fue una campaña súper bonita, súper innovadora. Hicimos un equipo gigante, o sea, me acuerdo que un día estaba en un evento. ¿Recuerdas la cantidad de votos, Sonia? En el 2018 fueron 72,000 votos. Sí, bastantes. 72,000 votos. Me acuerdo que un día estaba en un evento, antes de que empezara la campaña, estaba en un evento en el Comité Municipal del PAN, uh-huh. Y llega una amiga y me dice, te presento a fulanito, es abogado y a él le gusta mucho participar y esto. Y me dijo, oye, yo te puedo ayudar a conseguir tu comité de campaña, que digo, obviamente no puede ser cualquiera porque siempre hay lineamientos que seguir del INE, pero que alguien llegara y te dijera, oye, pues ya nos podemos ir por este rumbo en ese tema. Sí. Yo dije, y así se fueron dando las cosas, o sea, gente que cree en ti, y entonces cuando ganas dices, toda esta gente que creyó en mí, o que cree en mí, pues yo no la puedo defraudar, o sea, claro. Tengo que hacer las cosas bien, mi familia, que además nadie de mi familia estaba en política. Sí. Digo estaba porque ahora pues sí salen involucrados un poco más, pero nadie vive de la política. Claro, pues. Claro. Se involucraron muchísimo, o sea, me apoyaron desde el día 1, pues cambiaron incluso muchas de las cosas que ellas tenían que hacer en esos 3 meses para apoyar en la campaña de manera voluntaria, de manera muy paciente además, porque te digo, yo como soy muy no perfeccionista, pero me gusta que las cosas salgan bien, pues entonces me vuelvo muy exigente con todos los que están a mi alrededor, ¿no? Claro. Entonces, pues mi familia fue alguien que estuvo ahí muy presente, pero muy pacientes y pues dices, no le puedo fallar a nadie, o sea, y sí, o sea, sí descansas porque ganaste y la emoción, pero también vuelves a cargar un paquete muy, muy importante y muy pesado. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste a la Cámara de Diputados como diputada electa? Mira, yo hasta la fecha, cuando cantamos el himno nacional y que volteo hacia donde está la mesa directiva, ves que está el escudo gigante y la bandera gigante, yo siempre lloro. Hasta la fecha, o sea, porque me mueve mucho el saber que soy yo, o sea, de 130 millones de mexicanos, soy yo parte de 500 mexicanos que estamos ahí pues representando al resto, ¿no? Y es, pues la verdad es que es un privilegio, es un orgullo, es una gran responsabilidad, pero sí es un orgullo. O sea, yo sí me siento orgullosa de estar ahí, de saber que... Y sobre todo, ¿sabes qué, Oscar? De saber que yo puedo regresar a la calle, al distrito, a mi casa, con mi familia, con mis amigos y verlos a los ojos. Y platicarles, pues hice esto, pasó esto, pero te puedo seguir viendo a los ojos porque... pues yo estoy convencida de que he hecho las cosas bien. Entonces, eso pues es padrísimo. Y la Cámara pues es imponente. O sea, digo, tú has estado allí, es imponente, pues es imponente. Es un lugar donde pues se toman decisiones. O sea, imagínate ahí, una vez un legislador entró a caballo haciendo su relajo. Digo, no en mis legislaturas, pero
han pasado cosas históricas. Un presidente entró por la puerta de atrás y le pusieron la banda porque se la pusieron. O sea, han pasado cosas muy, muy importantes. Ahí ha habido mujeres que han estado en la NASA, ha habido mujeres científicas, ha habido mujeres médicas, o sea, ha habido hombres, ha habido de diputados, pues ha habido personajes muy importantes, deportistas, médicos, maestros. Entonces es un lugar muy relevante para nuestro país. Yo me atrevería a decir que es de los más importantes, incluso que el propio Palacio Nacional o Los Pinos, incluso que el Senado, porque el Senado es más chiquito, o sea, la representación es de una manera distinta. Sí. La Cámara de Diputados es un lugar muy importante y sí es donde está pues representado la ciudadanía. Yo creo que es lo que mueve el país, definitivamente. O sea, la Cámara de Diputados, por la definición de un presupuesto, por la toma de protesta de los presidentes, por los discursos y los debates más álgidos se dan ahí, las decisiones más importantes se dan ahí, y creo que, y ojalá siga así, o que regrese si alguien considera que no lo es, pero que sigan llegando perfiles de los más preparados, o unos perfiles, digamos, los más óptimos para estar en esa curul o en esa plataforma donde pues sí, me puedo imaginar, para quienes amamos al país, lo que dices, el ver el escudo nacional, el ver la bandera, el estar ahí enfrente y dar un discurso o defender un tema en el que crees, pues claro que se ha de sentir cañón. Sí, y además te platico algo. El grupo parlamentario del PAN es súper bonito. O sea, a mí se me hace bien bonito porque, mira, tengo compañeros que han sido gobernadores. Uh-huh. Tengo un compañero que fue gobernador de Guanajuato, otro de Querétaro. En la legislatura pasada estuvo Rufo, el primer gobernador panista en la historia. Está la ex primera dama. O sea, hay muchos políticos de una trayectoria muy interesante, de los que obviamente aprendes y de los que te da mucho orgullo, pues compartir una legislatura, pero no solo compartir la legislatura y una amistad, sino pues es con quien nos sentamos a la mesa a tomar decisiones y quienes deliberamos cómo vamos a votar tal cosa, qué ley vamos a presentar, cómo vamos a defender tal tema, y esa parte pues también lo hace todavía más, pues más bonito, más interesante y pues todo un honor estar ahí. Claro. Y Ania, pues fuiste diputada por primera vez, luego te reeliges por una segunda en 2021. Sí, la verdad es que cuando yo llego a la Cámara, yo dije, ya existe la reelección, yo me quiero reelegir. Okay. ¿Qué tengo que hacer para reelegirme? ¿Por qué? ¿Por qué querías reelegirte? Pues me gusta mucho la carrera legislativa. Ya. O sea, sí creo que tengo todas las credenciales para estar ahí. ¿Estabas contenta de tus primeros 3 años y dijiste, a ver, soy una legisladora pues muy congruente, muy valiente, que a lo mejor suena a discurso trillado, pero ser valiente es una parte muy importante, porque como tú lo decías al inicio, pues estás poniendo en riesgo todo, estás poniendo el nombre de tu familia, o sea, entonces soy una legisladora que le gusta legislar, o sea, me gusta debatir, me gusta analizar las leyes, me gusta saber qué está pasando en el país, qué nos conviene, qué no nos conviene. Y entonces dije, bueno, me reelijo, voy a buscar la reelección. Me la pusieron un poquito más difícil porque, te digo, pues ya no era una campaña presidencial, entonces cuando son campañas intermedias, como que la participación baja. La participación de la ciudadanía. Y además, pues vuelven a poner candidatos en los otros partidos, pues muy famosos, que también hicieron campañas, pues importantes, que hicieron buenas campañas, y no fue nada sencillo. Me acuerdo incluso, fíjate, esta anécdota siempre la platico, porque me acuerdo que el presidente del PAN nacional me mandaba mensajes y me mandaba sondeos. Uh-huh. Ya ves que, pues, si ahorita hay encuestas, durante la campaña hay 1000 encuestas. Claro, son necesarias. Y son necesarias. Sí. O sea, son necesarias justo para que tú puedas ir viendo muchas tendencias, o sea, no nada más la de la gente, la tendencia del gobierno, la tendencia, etcétera. Y me acuerdo que me mandaba algunas encuestas y me decía, en donde yo salía en tercer lugar. Y me decía, amiga, por favor, échale muchas ganas, yo sé que tú puedes, pero mira esta encuesta. Y
me acuerdo que en toda la campaña nunca le compartí esas encuestas al equipo. Uh-huh. Creo que nada más al final, así como que dije, oigan, ¿qué onda? Sí. Pero pues yo no lo hacía porque al equipo central de la campaña, no lo hacía porque pues yo decía, yo no los quiero poner nerviosos o desanimar o... Claro. Cuando estés en campaña pasan muchas cosas, ¿no? También en campaña circulan encuestas de todo tipo. Exacto. Hay que decirle a la gente. O sea, hay encuestas muy buenas, muy bien hechas profesionalmente, con una metodología, etcétera, etcétera, que pueden ser telefónicas, que pueden ser presenciales. Uh-huh. Las telefónicas puede que la base de datos esté un poco sesgada. O exacto. sea, el tema de las encuestas, si ustedes ven encuestas en esta época electoral en medios de comunicación o en redes sociales y demás, pues sean muy cuidadosos cuál sí creen que sea confiable y cuál no, porque pues, realmente hay de todo, Ania. O sea, sí. Y a todos los candidatos les hacen una con el primer lugar, o sea... Oye, tocas un punto muy importante, ¿eh? Ahí sí tengan mucho cuidado con eso. O sea, hay que ver desde ahorita qué encuestas son realmente serias, uh-huh. Qué encuestas tienen una metodología bien hecha. O sea, porque no es lo mismo que yo diga... que yo haga un sondeo en Instagram o en TikTok, sí. A que yo diga, tengo una metodología y lo hice así con A, B, C y planteé escenarios, etcétera. O sea, son muy diferentes. Pero las encuestas que me mandaban en ese momento a mí, yo iba en tercer lugar. Okay. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser, no hay manera. O sea, yo decía, no hay manera, o sea, esas encuestas no sirven. Digo, ni me acuerdo qué casas encuestadoras eran. Sí. Y me acuerdo que yo nada más le decía a mi presidente, no te preocupes, presidente, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Y me acuerdo que llegaba al comité de campaña y yo, vámonos a la calle. Y todos así como que acabamos de regresar de la calle. O sea, son las 11 de la noche. Y yo, no me importa, tenemos que tocar. Cada puerta tiene que saber que su diputada se quiere reelegir porque pues ellos son los que me apoyaron. Y que sí regresa, ajá. Y que sí regresé y que saben todo lo que hicimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... O sea, al que ponían en primer lugar en esas encuestas quedó en tercer lugar. Sí. El segundo lugar se me acercó mucho, pero no de una manera importante. Creo que le saqué 8,000 votos de diferencia. Bastantes. Elevamos la votación en comparación con el 2018. En el 2021 elevamos la votación. O sea, más gente votó por ti en tu reelección que la primera vez. Sí. Súper bien. Sí. Ok. Y bueno, pues volvimos a ganar. Entonces, eso también para mí fue muy significativo porque dije, ok. En tu primera legislatura llegó Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y fuiste oposición. Sí. Y te vimos, pues, combatiendo ciertos temas que el presidente quería impulsar. Tú fuiste oposición y desde tribuna, pues, le has dicho de todo al presidente. Te hemos visto en noticieros nacionales siendo oposición al presidente. Y no te bastó solo con una vez. Dijiste, quiero acompañar al presidente todo el sexenio como oposición. ¿Qué se siente, Ania, ser oposición en la Cámara de Diputados cuando tienes además una mayoría morenista? A ver, para la gente que no sigue las sesiones o que no ha tenido la oportunidad de estar en Cámara de Diputados, pues está la tribuna y está como un teatro, vamos a decirlo así, con bastantes butacas, ¿no? Y entonces tienen 500 personas enfrente de ti, de las cuales 300 y cacho son de Morena o de partidos aliados, y tú, en tu caso, Ania, pasas al frente, a tribuna, y pues te pronuncias en contra de los morenistas. Y los morenistas normalmente te empiezan a gritar de todo, te empiezan a chiflar, algunas faltas de respeto, me acuerdo en alguna legislatura, no recuerdo si en esta o en la pasada, pero me acuerdo de faltas de respeto importantes. Ahorita te platico esa anécdota. Sí, por favor. ¿Qué se siente? Bueno, primero, fíjate, en el 2018, que fue la legislatura 64, uh-huh. Los diputados del PAN, de la oposición, éramos 75. Ok. O sea, bien poquitos. Sí. En el 2021, o sea, en esta legislatura 65, ya somos 115. O sea, sí hubo ahí una reflexión por parte de la ciudadanía importante, que dijeron, caray, o sea, tenemos que incrementar la oposición. Contrapesos. Sí. Y algo bien chistoso que pasa, yo digo, no sé si soy buena oradora o no, pero de que me gusta hablar y debatir, me gusta hablar y debatir. Entonces a mí me gusta mucho subir a tribuna, sobre todo en temas que yo sé que la gente está muy atenta porque son temas pues muy cruciales, ¿no? O sea, la reforma educativa en la legislatura pasada
pues había maestros aquí que nos buscaban a diario y decían, oye, ¿qué onda? Los padres de familia, la reforma electoral, la reforma energética, etcétera, el tema de la Guardia Nacional, la desaparición del seguro popular, las estancias infantiles, etcétera. Entonces, pues a mí sí me gusta, pero pasa algo bien chistoso. Cuando yo subo a tribuna, los que están en pleno se callan. O sea, porque como que siempre es, ¿qué va a decir Ania? Y ya iba otra vez la diputada Ania. Entonces, pero sí se enojan mucho los diputados de Morena cuando yo subo a tribuna. O sea, como que no les gusta que les diga sus verdades y entonces, pues ahí siempre hay algo. O sea, siempre pasa algo. Y me acuerdo mucho que en la legislatura pasada, en la discusión de la reforma educativa, si no me equivoco, un diputado, Fernández Noroña, dijo que yo le había hecho una seña obscena. Bueno, no obscena, pero dijo que yo le había hecho una grosería con la mano, ¿no? Okay. Cosa que es totalmente falsa. Y de hecho, yo pues dije, hasta la fecha, digo, ¿dónde está la prueba de eso? Hay videos, hay un montón de cámaras en el pleno. Pero bueno. Que pudiera solicitar sin Exacto. problema. Uh-huh. Me acuerdo que él sube a tribuna y dice, la diputada Ania Gómez, tal. Y entonces yo dije, a ver, por alusiones personales. Y subí a tribuna y le dije, a ver, justo cuando pasa eso, él acababa de ser declarado por el Congreso de Nuevo León persona no grata, sí, por las declaraciones que hizo del secuestro y el asesinato de don Eugenio Garzazada. Sí. Entonces, pues oye, ¿cómo te atreves? O sea, ¿con qué cara sales y dices una cosa tan terrible como decir que los secuestradores, que qué bueno, que son unos héroes y no sé qué tanto dijo? Entonces yo dije, pues, ¿qué onda con este? Entonces yo me subo a tribuna y le digo, oiga, para empezar, es mentira lo que dice, pero segundo, seguro usted se acordó de mi nombre porque soy de Nuevo León, donde acaba de ser declarado persona no grata. Y me acuerdo clarito que se para él de su curul y a su lado se para su coordinador en ese momento, que era Mario Delgado, ahora presidente Morena, y se paran varios diputados, puros hombres, y se paran así a verme, así como retándome. Y me acuerdo que le dije, usted y todos sus diputados, no les tengo miedo. Y pues fui bastante light porque le pude haber dicho otra cosa, sí, ¿no? Le dije, no les tengo miedo, ahí escondidos en sus curules, yo soy una diputada que le puede hablar de frente y lo que tenga que decirme, venga y dígamelo a mi cara. Me acuerdo que ese video se hizo viral en Nuevo León y me escribían señores y gente de Nuevo León que decía, claro que sí, esa es mi diputada. Pues total, lo dijeron esa ellos. Es mi diputada y qué bueno, no te dejes de ese tal claro, por cual. Claro. Y bueno, pues me hizo famosa el Fernández Noroña porque salimos pues, a nivel nacional en todos los noticieros y pues me ayudó porque la gente de Nuevo León se dio cuenta, pues digo, los que no sabían, pues se dieron cuenta que tenían una diputada que estaba ahí lista para defender a Nuevo León. Y me ayudó también como marcar este precedente de que pues primero, ningún diputado ni diputada puede ser reconvenido por lo que expresa en tribuna, primero. Y segundo, hay políticos como este señor, por ejemplo, que lleva viviendo el sistema toda su vida y no tiene un gramo de carisma ni de nada, nunca lo he visto en las calles, o sea, nada más ahí haciéndole como que hace. Relaciones políticas y ya. Uh-huh. Pero hay este tipo de políticos que creen que pueden venir e intimidarnos pues a las nuevas generaciones. Entonces yo marqué un precedente muy importante de, a ver, aquí yo soy tan diputada como usted, me eligió la gente como usted y lo que yo digo pues se respeta o me deja que yo también me exprese en tribuna y no me venga también a levantar falsos. Claro. Entonces ese precedente fue muy importante porque pues luego puede pasar eso, ¿no? O sea, claro que en la Cámara de Diputados y de Senadores pues hay tiburones y hay viejos lobos de mar que tienen toda su vida en esto y que creen que una, porque acaba de llegar, pues no está preparada, no conoce la historia, no conoce la situación del país, cuando pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, porque te digo, yo soy política de formación y pues ningún señor como este me va a venir a decir a mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer como diputada. Entonces sí me ayudó mucho, él creyó que me perjudicó, pero al contrario me ayudó. Y pues ahora lo cuento y me da risa, pero en ese momento hasta mis compañeros diputados se pararon y se pusieron atrás de mí cuando yo estaba en tribuna como diciendo, oye, te metes con una de nosotros y te claro, metes con todo el grupo parlamentario. Claro. Porque pues, que también esa es otra parte bien bonita del grupo parlamentario del PAN, que somos muy unidos, tanto en la legislatura pasada como esta. Y pues eso también te ayuda mucho porque te digo, como... Sientes ese cobijo. Sí, como tocas temas muy riesgosos o muy álgidos, pues por lo menos sabes que hay un equipo que te está respaldando, ¿no? ¿Cuál es un día memorable
que recuerdes en alguna de las dos legislaturas que digas, híjole, este día sí estuvo cañón? Bueno, pues ese, o sea, porque pues nunca me imaginé tener que subirme a tribuna a defenderme a mí. O sea, yo defiendo a Nuevo León y a México, pero a defenderme a mí de alguien que quiere inventarme no sé qué cosa. Y pues todos los días que nos ha tocado estar ahí, más de 24 horas seguidas. O sea, son días memorables. ¿Todos los días? ¿Ha pasado muchas veces? Sí, o sea, cada año el presupuesto te obliga a estar ahí horas y horas y horas, y más a nosotros que somos oposición, porque nos toca estar discutiendo y presentando reservas del presupuesto que, pues tú bien sabes, lo manda el presidente de la República y dice, aquí no me le mueve ni una coma, y como tiene mayoría, pues no le mueve ni una coma, y entonces tú dices, oye, pero a Nuevo León le toca tal, oye, pero para el agua, para la seguridad, oye, pero ¿qué onda para los municipios? Entonces... Es desgastante, Ania, ser oposición o ser minoría, y digo, porque la sociedad lo sentimos. Nosotros, a lo mejor viendo las noticias o siguiendo estos temas políticos, hay veces que sí decimos, hijo de su madre, o sea, pues estos canijos mayoritean y van a aprobar X o Y cosa, pues lo que el presidente diga. O sea, hay ocasiones en las que yo no he estado de acuerdo con lo que quiere proponer el presidente, y luego digo, híjole, vamos a estar pendientes de la Cámara de Diputados a ver cómo votan. ¿Pero qué estás pendiente? Pues si nada más le dan trámite a lo que el presidente fue a solicitarles. Es desmoralizante en ocasiones decir, híjole, pues ¿cómo los freno? ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo le haces? ¿Qué se siente esa parte a lo que el partido PRI, PAN no estaban acostumbrados hace años atrás, de tener un rol minoritario en Cámara? Bueno, el PAN creo que casi siempre, salvo en el sexenio de Fox no fue así, pero casi siempre ha sido oposición. Sí. Digo, en el sexenio de Fox fue donde tuvieron un poquito más de diputados, no la mayoría calificada, pero el resto pues siempre hemos sido, o sea, el PAN siempre ha sido oposición. Sí es desgastante y un poco frustrante. La legislatura pasada lo era más porque ellos ahí tenían una mayoría calificada que les permitió hacer reformas constitucionales. Ahora en esta no lo pueden hacer, por eso es importante que la gente sepa cómo se conforma el Congreso, ¿no? Decir, a ver, pues vamos a ponerle más a los azules, o a la oposición, porque pues no queremos que haya mayoría calificada para que no estén haciendo estas reformas constitucionales. Y la legislatura pasada pues sí era muy frustrante el decir, oye, presenté esta ley, pero no va a pasar porque fulanito y fulanito no les gusta, y entonces ellos tienen su mayoría. Y entonces era muy complicado porque tú dices, oye, pero voy a la comisión, me siento, les explico, les digo, los convenzo, les digo cuáles son los beneficios de esta ley. Nada. O sea, esta también, pero la legislatura pasada venían ciegamente aborregados a lo que les decía el presidente. ¿Y cerrados solo por colores? Sí. O sea, solo porque viniera de un color, no va. Sí. Okay. Sí. Entonces, y esta esta legislatura afortunadamente no tienen mayoría calificada, pero siempre que va a haber un intento de reforma constitucional, pues es el nervio de quién de la oposición puede quebrarse y traicionarnos e irse y votar con ellos, ¿no? O sea, siempre está como que esta paranoia de que eso pueda pasar, que además pues ha pasado, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero sí es cansado, sí es delicado, y te digo, las sesiones que son así súper largas, donde estás... bueno, y la reforma energética, la reforma energética para mí fue una locura porque no estábamos en periodo ordinario. Me acuerdo que era Semana Santa. Okay. Y como era Semana Santa y no iba a haber periodo ordinario, yo dije, pues me puedo ir tranquilamente a Estados Unidos a concluir mi maestría, porque yo tenía que estar en la universidad allá para concluir mi maestría. Sí. Entonces me puedo ir tranquilamente y ya regreso la siguiente semana y me incorporo y todo. Pues resulta que adelantaron la sesión donde se iba a votar la reforma energética. Y me acuerdo que tomé no sé cuántos aviones, o sea, yo fui, vine, porque dije, pues tengo que estar aquí y allá, o sea, ni modo. El último vuelo me acuerdo que corrí como loca por el aeropuerto de Washington, porque casi se me iba, pero llegué. O sea, me acuerdo que llegué, incluso me acuerdo que me ¿Llegaste a la sesión? Llegué a la Ciudad de México, me acuerdo que me iba bajando del avión y me marca un
un periodista me dice, diputada, ¿y qué onda? ¿Te vas a quedar a dormir en la Cámara de Diputados? Y yo, sí, claro, ya aquí vengo llegando. Y literal, o sea, me bajé del avión y me quedé a dormir en la Cámara de Diputados porque había la amenaza de que no nos dejaran entrar o X, ¿no? Y me acuerdo que, pues, afortunadamente llegamos todos los diputados de la oposición y, pues, se cayó la reforma eléctrica de López Obrador, pero fue un momento, pues, de mucho estrés, o sea, donde yo ya no me pudiera subir a un avión. O sea, imagínate la quemada que me hubiera dado con la gente que me había estado pidiendo, oye, vota en contra, y que por supuesto que yo lo iba a hacer, nada más que yo no contaba con que iban a adelantar la sesión y amenazar con que iban a cerrar el Congreso. Uh-huh. Pues sí, ¿qué triunfo es el que más has disfrutado o que creas que sea más relevante para la sociedad? Que digas, híjole, qué bueno que la ganamos. ¿Cuál de las votaciones ha sido la que más has festejado, lo que más has sentido que era necesario ganarla? Pues esa y la del INE. Ok. O sea, la del INE porque, pues tú lo viste, las miles y miles de personas que salieron a las calles a manifestarse, que nos estuvieron buscando, que nos monitoreaban. O sea, yo me acuerdo que a mí me hablaban por teléfono incluso y de repente yo decía, ¿quién es? Porque pues, no tenía el número registrado. Uh-huh. Y contestaba, ¿y de qué diputada? ¿Estás en México? Y yo, sí. ¿No has salido del país? Y yo, no. O sea, que fueran a vandalizar tu oficina. O sea, fue... Para la gente que no recuerda, ¿qué se peleaba en esta reforma del INE? Pues era una reforma electoral donde le iban a quitar muchas facultades al INE. Uh-huh. Entonces lo debilitaban. Uh-huh. Entonces eso... pues obviamente nosotros no podíamos permitirlo, porque si ahorita, en este momento, todavía no empieza la campaña constitucional, en este momento ya vemos cómo parece todo indicar que va a ser una elección de Estado, imagínate sin el árbitro, que en ese caso es el INE, pues no me quiero imaginar el 2 de junio cómo va a ser ese resultado, ¿no? Entonces, para nosotros esa parte era muy importante y que además creo que algo que nos sigue diferenciando de otros países de Latinoamérica que han tenido este tipo de gobiernos cada vez más con mayor tendencia hacia una dictadura, pues son las instituciones. O sea, el INE, la Corte, con sus errores, con sus vicios, con sus broncas, pero son instituciones sólidas todavía a las que podemos apelar si algo no está funcionando. Claro. Las que podemos apelar si nos están violando nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos, nuestro Estado de Derecho. Entonces, para mí, creo que ese ha sido un gran triunfo, porque además, así como había gente que nos buscaba y nos decía, yo te apoyo, qué bueno que vas en contra, te estoy monitoreando, también había gente que nos decía, o sea, mi cara salió en los medios nacionales con la leyenda traidora a la patria. O sea, imagínate, pues digo, a lo mejor a mí se me resbala, pero que mi familia vea eso, o sea, dices, claro, pues qué onda. Claro. Y que había gente que te amenazaba, te digo, había gente que te perseguía, que iba y te rayaba las paredes de la oficina o te decía cualquier cosa. Entonces, creo que ese fue un gran triunfo. Fue muy desafortunado por parte de este gobierno que intentara una cosa así porque dividió aún más a la sociedad y eso pues es muy triste, o sea, nadie quiere vivir en un país dividido. Entonces, creo que esa parte pues se le va a cobrar factura a este gobierno en algún momento por haber hecho una cosa tan compleja como esa, porque yo puedo entender que seamos una sociedad muy diversa. O sea, somos futbolistas todos y le vamos a un equipo, o sea, simplemente en esta mesa, Rayados, Tigre. Pero hay un respeto y hay un entendimiento, claro, y al final del día, pues, tú sigues haciendo lo tuyo. Pero ya que haya alguien que todos los días, a primera hora, está machacando a la sociedad, a los medios de comunicación, inyectándole odio, división, mentira tras mentira, pues eso se vuelve muy grave y además muy cansado. Digo, a lo mejor tú lo puedes ver también con la gente, o sea, yo, por ejemplo, esta Navidad que acaba de pasar, yo puse una regla, porque en esta Navidad fue la cena en mi casa, puse una regla y dije, esta noche, que además es Nochebuena y que además es súper especial, porque te digo, para nosotros como católicos, pues sí es una noche muy especial, no se habla de política. No, Ana. O sea, porque, digo, aunque todos
pues son panistas, porque yo soy panista, de todas formas, pues hay debate y porque además es muy cansado. O sea, es muy cansado en el sentido de que la gente palpa esa división, esa polarización que existe. Entonces, eso lo ha hecho el presidente de la República y es muy triste porque el inyectar odio en la sociedad pues puede acabar con familias, puede acabar con comunidades, le hace creer a los malos, que en este caso del crimen organizado, pues que pueden hacer sus maldades. Entonces, a mí eso me parece muy grave y creo que esa factura se la van a cobrar muy, muy cara al presidente de la República. Si no ahorita, pues cuando se retire. ¿Da miedo a veces, Ani, hacer oposición de Andrés Manuel López Obrador? No sé si miedo es la palabra. Te digo, es cansado. O sea, es cansado. No te podría decir que yo tengo miedo porque, como te decía, yo creo mucho en las instituciones. Sé que me ampara la Constitución, sé cuáles son mis derechos, sé que he hecho las cosas bien, sé que pues estoy todavía en un país libre. Y además creo mucho en la gente. O sea, el otro día alguien me decía, ay, que la precandidata para Monterrey, que la precandidata para no sé qué. Yo les decía, tranquilos, todavía no empieza la campaña. Hay que tener fe en la gente. O sea, yo creo mucho en la gente, en que la gente, y lo vimos acá en la Cámara de Diputados, o sea, de ser 75 diputados a luego 115, pues a lo mejor dices, ay, ¿qué tantos son? Pues es casi el doble, pero además, pues te habla de que la gente sí reflexiona y sí hace un análisis y sí piensa cuando va a decidir su voto. Entonces, no es miedo, es cansancio y a veces es de como el meme de, güey, ya, o sea, otra vez con más mentiras, otra vez con amenazas, o sea, güey, es neta que te estás riendo de las masacres. O sea, ¿en qué planeta vives? Sí, entonces es desesperación, es cansancio, pero miedo no, porque te digo, creo que la ley todavía está de nuestro lado y pues yo siempre he presumido que estoy del lado correcto de la historia. La gente me lo dirá si sí o si no, pero no hay que tener miedo. Cuando se trata de buscar justicia y de defender la verdad y de defender a tu comunidad y en lo que crees, no debes de tener miedo. Y si tienes miedo, pues aprovéchalo para que te impulses más, pero creo que miedo no. Muy bien. AMLO está pronto a dejar el país, si todo marcha bien, si todo sigue bien. Y digo si todo sigue bien porque si no se va es porque se vulnera la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Pero al parecer, pues va a acabar su sexenio. ¿Cuál es el corte de caja y cuál es el balance que deja Andrés Manuel López Obrador, según Ania Gómez, en México? Al principio de su sexenio, muchos teníamos dudas de qué es lo que iba a pasar. Hablábamos de riesgos para la democracia, hablábamos de dádivas sin medida responsable, hablábamos de lo socialista, de la tendencia hacia un gobierno autoritario. Entre los mitos y verdades, ¿cómo ve a Ania Gómez estos 6 años de Andrés Manuel y cómo deja a México? Pues mira, deja un país dividido, un país con mucho dolor, con mucha sangre, miles de desaparecidos, miles de homicidios, con masacres a la carta del día, todos los días. Deja un país con millones de fallecidos por un pésimo tratamiento de la pandemia. Deja un país con mucho dolor porque él ha sido un presidente muy indolente, que se burla de las mujeres, de las causas de las mujeres, que se burla de los periodistas, que se burla de los médicos, de los científicos, de la gente que aspira a una mejor vida, que cree que el dinero le pertenece y entonces lo da sin más, sin reglas, sin ver a quién realmente está beneficiando, sin medir el desarrollo o el impacto verdadero en la gente. Y deja un país que yo creo que sí está listo para decir, no queremos esa continuidad. O sea, no queremos continuidad de esto. Creo que hay que agradecerle que la gente ya no quiere eso y pues eso va a generar que haya un cambio.
creo que por ahí puede ser. Ojalá que dejara el país, o sea, pero pues yo creo que más bien tienen que quedarse aquí a rendir cuentas y pues de eso nos estaremos encargando en su momento. ¿Y qué crees que esté haciendo Andrés Manuel? ¿O por qué crees que lo sigamos viendo con altos índices de aprobación? Porque la lectura que tú tienes es la que mucha gente aquí en Nuevo León comparte, pero también después volvemos a las encuestas o a los resultados electorales, porque también, o sea, Andrés Manuel es la figura principal de Morena, ¿no? Y hemos visto cómo Morena ha ido ganando posiciones por el país. ¿Qué está haciendo Morena y Andrés Manuel López Obrador que hacen que la gente vote por ellos? ¿Cuál crees que sea lo que está haciendo? ¿Es un cansancio? ¿Es un hartazgo? ¿Es la sobrepromesa? ¿El decir que todo va a estar bien? ¿Es la falta del interés ciudadano de verdad con datos saber lo que está pasando? ¿Qué será? Mira, sí, Andrés Manuel llegó a la presidencia de la República porque evidentemente había un hartazgo natural, podría decir yo, porque al final de cuentas el poder desgasta. El ser humano siempre quiere algo diferente. O sea, siempre estamos buscando por más, siempre estamos buscando otras opciones. O sea, eso creo que es un hartazgo natural. El poder desgasta, pero además hay quienes en su momento cometieron errores y pues las consecuencias fueron un Andrés Manuel en el poder. Creo que sigue teniendo, como dices tú, índices de aprobación, altos índices de aprobación, pues porque regala dinero. O sea, yo puedo entender una cosa. Los programas sociales son importantes. Yo no estoy en contra. De hecho, yo estoy a favor de los programas sociales. El Seguro Popular era una política social muy, muy importante y que dio muchos resultados y que le servía a la gente. Las estancias infantiles, el apoyo para los medicamentos para los niños con cáncer, el apoyo para los emprendedores, para las MIPYMES. O sea, esos eran políticas sociales que funcionaban. El tema es que él los cambió por programas sociales en donde le llega el efectivo a la gente y tú dices, pues de no tener nada a tener 3,000 pesos mensuales. Sí, nada más que esos 3,000 pesos mensuales nos está costando que no haya policías en los municipios. Nos está costando que no haya medicamentos. A ver, mi mamá es diabética y si a ella no le da medicamentos su servicio médico, te gastas 10,000 pesos mensuales. Entonces, si un adulto mayor recibe 3,000 pesos mensuales, pero no hay medicamentos, pues ni siquiera le va a alcanzar para lo que requiere en ese momento, ni para la canasta básica. O sea, es una ilusión efímera, porque no te alcanza para la canasta básica, ni para el transporte público, ni para la gasolina, ni para los medicamentos. Y eso es lo básico. Ya si quisieras ir al teatro, si quieres viajar, si te quieres comprar ropa nueva, si quieres salir seguro a un parque o a la calle, pues no, porque no hay policías, porque ese dinero no se está invirtiendo en eso. Entonces yo puedo entender que si yo salgo y le regalo dinero a la gente sin reglas de operación, porque reglas de operación significa, o sea, cuando nosotros, porque me acuerdo que ese fue un debate muy álgido en la Cámara, cuando nosotros decíamos sí a los programas sociales, pero con reglas de operación, nos referíamos a que, oye, hay adultos mayores en San Pedro que les llega. Cuando dices tú, pues qué padre, pero a lo mejor tú no lo necesitas. ¿Y cómo lo mides? Pues no lo mides porque no hay reglas de operación. Entonces todo es una ilusión, todo es un engaño. Y lo peor, ¿qué va a pasar cuando se acabe ese dinero? Entonces yo sí creo que los programas sociales funcionan. Yo sí creo que nuestros adultos mayores merecen más. Yo sí creo que los estudiantes merecen más. Pero hay que hacerlo de manera ordenada y no por un clientelismo electoral y no por un ego de decir yo cambié el país porque les di dinero a todos y todos me aman. Es falso. Y además, pues cuando él les deje de dar dinero, pues ya no lo van a amar. Es más, el 2 de junio, al día siguiente, a la gente se le va a olvidar López Obrador. Porque él ya no va a tener el poder de darle dinero a la gente. Y porque él no sembró en la gente un amor genuino. Él sembró temor o respeto porque les daba dinero. Entonces,
creo que por ahí va el tema de que tenga altos índices de aprobación. Y bueno, además, si es el que te habla todos los días en la mañana, primera hora, pues es del que te vas a acordar. O sea, nadie se va a acordar del gobernador, de la gobernadora de Chihuahua o del alcalde de aquí de Agualeguas. Pues no, porque el que sale todos los días en todos los medios es el presidente. A decir lo que tú quieras, pero es el que sale. Y creo que el 2 de junio vamos a poder ver esa diferencia, porque también, digo, no quiero hablar mucho de eso porque soy muy respetuosa de los tiempos electorales, pero también hay un abismo enorme entre la precandidata a la continuidad y el presidente de la República, que pues se hizo un liderazgo él, digo, no sé cuántos años llevaba siendo candidato. ¿A quién te refieres de la precandidata? Pues la precandidata a la continuidad, la precandidata de Morena. Ya. ¿Qué es eso? Uh-huh. Es la precandidata a la continuidad. Y hoy yo decía, pues no quiere debatir porque Xóchitl decía, ay, ¿por qué no quieres debatir conmigo? Y yo, pues no quiere debatir porque no puede. O sea, ¿cómo va a salir a defender lo indefendible? ¿O cómo va a salir a hablar de algo? Te pongo un ejemplo, las masacres recientes. La señora no hizo una sola declaración. Entonces, eso te habla del gran abismo que hay. Cuando Andrés Manuel era candidato, que además fue candidato 18 años, salía un tema y él hablaba de todos los temas. ¿Por qué? Pues porque ellos nunca habían gobernado y tenía toda la calidad moral para hablar. Sí. Hoy no tiene esa calidad moral y su candidata tampoco tiene esa calidad moral. Entonces, creo que hay un abismo muy grande entre ellos dos y lo vamos a ver próximamente. Y la narrativa, ¿no? Creo que Andrés Manuel también ha podido controlar la narrativa y la agenda pública en este país a través de la mañanera, a través de un discurso monopolizado, porque también hay pocas voces en Morena autorizadas para decir algo, porque el único vocero oficial y la línea es Andrés Manuel y todos se van por esa misma línea, salvo 1 o 3 excepciones máximo en el país. Uh-huh. No hay otras voces de Morena que digan, aunque sea lo mismo que el presidente, o sea, el mensaje lo baja directamente él. Creo que eso también ha influido. ¿Es así, Ania? La acaparar la agenda pública le ha servido a Andrés Manuel López Obrador para decir verdades o mentiras. Sí, totalmente. A ver, yo lo veo en cámara todo el tiempo. O sea, tú puedes estar ahí 18 horas debatiendo y las 18 horas se van a subir todos los legisladores de Morena, del Verde y del PT a decir exactamente lo mismo. Te lo juro. O sea, nadie le cambia una coma, nadie le cambia una palabrita, porque aparte se suben y lo leen, lo que yo creo que se los mandaron desde Palacio y así lo leen todo, le sacan copia y lo leen todo. Y eso te da justamente la señal de que efectivamente quien marca la agenda, quien marca la narrativa, quien dice qué se hace y qué no se hace, pues es el presidente de la República. Porque además ellos lo dicen, Ellos lo dicen. La ley que propone el presidente de la República va a ser esta. Y el presupuesto que manda el presidente de la República no le vamos a mover ni una coma. Y así con todos los temas. Entonces sí, claro que es él el que acapara absolutamente todo. Creo que esa parte es la que también le ayuda mucho, que sea él. Y que además sus voceros son muy malitos. O sea, digo, acabo de ver una entrevista, bueno, vi un pedacito porque la verdad me dio flojera de una vocera, bueno, de la vocera de la candidata a la continuidad. Uh-huh. A todo lo que le preguntaban decía, no sé. Entonces dices, ¿neta esa es tu vocera? Pues estás en el hoyo. ¿Por qué? Porque justamente no pueden defender lo indefendible. Así de simple. ¿Cómo ves el futuro de México, Ania? ¿Hay futuro? ¿Qué ves en estos próximos 6 años? Viene la contienda electoral, dices, pues estamos en un proceso electoral, no quiero hablar tanto, pero tú, como visión, ¿qué pronosticas, qué ves para México? Mira, cuando me preguntas qué futuro veo, viene a mi mente la imagen de todo Reforma, lleno de gente, de una ola rosa, manifestándose a favor de la democracia y en contra del autoritarismo. Uh-huh. Y cuando pienso en esa imagen y en ese momento histórico en nuestro país, me regresa la esperanza. ¿Te refieres al INE no se toca? Exacto, al INE no se toca. Yo sí creo que la esperanza ya cambió de manos. Yo sí creo que la gente está decidida a cambiar de rumbo a este país y yo confío mucho en la gente. O sea,
Yo sé que podría ser al revés, ¿no? Que la gente diga, yo confío en la diputada Ania, y lo cual para mí es maravilloso, pero también es recíproco. Yo confío mucho en la gente. O sea, yo no creo que a la gente se le pueda comprar, que a la gente se le pueda convencer con mentiras, que la gente es tonta. Yo no creo eso. O sea, creo todo lo contrario. ¿Y por qué? Pues porque la gente es la misma gente que tú y que yo, que tiene que salir todos los días a trabajar porque si no, no come, que tiene que alimentar más bocas, que tiene aspiraciones, que quiere pagar su casa, que quiere cambiar de carro, que quiere mandar a sus hijos a una buena universidad, que quiere estar tranquilo el domingo viendo el fútbol o asando carnita asada. ¿Me explico? O sea, entonces, esa gente, por supuesto, que sabe que tenemos que cambiar de rumbo y que sabe que la esperanza ya cambió de manos. Entonces, veo un buen futuro. Creo que este año viene muy bueno. Además es el año de el infinito y de la abundancia. Entonces vienen cosas muy buenas para México, vienen cosas mejores para Nuevo León. O sea, yo creo mucho en la participación de la ciudadanía de Nuevo León y veo un panorama muy positivo. O sea, yo lejos de decirte, ay, es que va a ser una elección de estado, ay, es que tienen todos los recursos. Pues claro, eso te alerta y te dice, ponte más las pilas y no dejes de trabajar como lo has venido haciendo. Pero eso no significa que, pues, que te asustes y te quedes ahí paralizado, ¿no? Yo creo mucho en la gente y la gente sabe que esto tiene que cambiar. Actualmente veo en las personas comentarios donde como solicitan más color en las campañas, como que este tema del sobreanálisis de campaña. Hace años se hablaba de las propuestas. Oye, ¿qué ha propuesto fulano? ¿Qué ha propuesto otro candidato? ¿Qué ha propuesto otra candidata? O sea, la pregunta o la plática en la carne asada era ¿qué propone? Y hoy como que es que no prende, es que no, pues no me ha emocionado, no, o sea, como que estamos buscando ahora sí ya, o sea, conscientemente la emoción para tomar la decisión. Siempre la emoción ha sido un factor muy importante para decidir tu voto, eso lo sabemos muchos, pero ahora como que la gente es consciente de que me tiene que emocionar y están como personas que están viendo un mago que, a ver, desaparécelo, haz de cuenta, sí, emocióname. Sí. Y hay quienes dicen, oye, es que la campaña de Xóchitl ya no aprendió. Empezó muy bien y luego ya se cayó, ya no aprendió. ¿Por qué crees que digan eso? ¿O a qué están obligados a ser los candidatos para llamar la atención del votante o para convencer? Mira, ¿sabes qué? Creo que hoy todos somos víctimas de la cultura de lo instantáneo, de lo inmediato, de la inmediatez. ¿A qué te refieres? Pues hoy, por ejemplo, con inteligencia artificial puedes hacer muchas cosas. Con el chat GTP puedes hacer otras más. Entonces, inmediatas, ¿no? Las redes sociales, si no dura 15 segundos y te atrapó, le scrolleas, le sigues scrolleando hasta que algo te atrapa porque dura muy poquito y te dice qué está pasando inmediatamente, ¿no? O sea, ya muy rara vez alguien ve algo, un TikTok que dure 10 minutos. Gracias a la gente que continúa viéndonos después de esta hora. No, bueno, es que este es un podcast más profundo, más elevado. Sí, sí. Creo que somos víctimas de eso y está bien, ¿eh? O sea, las tendencias pues son para eso, ¿no? Y la moda y las generaciones pues las marcan diferentes cosas. Creo que esta generación la marca, esta época la marca la inmediatez, lo bonito, las redes sociales, etcétera. Pero hay algo muy importante, Oscar, y yo coincido contigo, o sea, gran parte de las campañas electorales tienen que ver con la emoción. No es lo único, ojo, pero por supuesto que tiene que ver con eso, porque además la emoción es algo que nos ayuda a movernos a todos en muchos sentidos de nuestra vida, en muchos ámbitos, no solo en las campañas. Pero hay algo muy importante. Al final del día, cada ser humano tiene algo que nadie le puede quitar y que nadie le puede cambiar, que es lo que tiene acá adentro, sus pensamientos. Y el momento más crucial de una campaña no es el arranque, no es la foto, no es el panorámico bonito, no es el TikTok fregón de 100,000 vistas. El momento crucial de cualquier campaña es el momento en el que el ciudadano está parado enfrente de la urna. Y ahí es donde el ciudadano se hace caso a sí mismo.
no al TikTok, no a la candidata más prendida, no al candidato más guapo. Se hace caso a sí mismo. Y claro, habrá muchos factores que influyan en su pensamiento y en su decisión, pero ese es el momento más importante. Por eso yo te decía, yo creo mucho en la gente. Y sí, vamos a estar viendo en esta campaña pues a muchos candidatos hacer el ridículo, porque hay muchos que hacen el ridículo. Vamos a ver a muchos candidatos muy profesionales. Vamos a ver a muchos bailando. A mí no, porque soy malísima para bailar. Pero vamos a ver a muchos candidatos haciendo muchísimas cosas. Al final del día, lo que más importa es lo que te convenga a ti como ciudadano. Y eso no lo cambia un TikTok, eso no lo cambian los colores más padres, eso no lo cambia la que te haya hecho reír. A lo mejor te entretuvo durante 3 meses en la campaña, pero al final del día la decisión está en cada ciudadano. Y ahí es donde yo creo que entra lo que le conviene a cada ciudadano. Y los ciudadanos que esperan 2 horas a que llegue el camión, pues les vale gorro lo que vean en TikTok. O sea, ven TikTok para entretenerse 2 horas que están esperando el camión, pero eso no les va a cambiar esa realidad. Entonces, por eso yo sí creo que al final del día, pues tú puedes querer una candidata o un candidato muy prendido, pero eso no te va a garantizar que se resuelva lo que necesitas como mexicano. Claro. Y que además, pues apenas va a empezar la campaña. O sea, estamos en unas precampañas que sí, a lo mejor todos estábamos esperando el inicio del proceso electoral y luego como que empezaron muy activos todos los candidatos o las candidatas en este caso al tema federal y luego fue bajando un poco la actividad, pero supongo que en campaña tendrán la oportunidad de otra vez reinventarse. Este periodo que viene de intercampaña seguramente cada quien irá a su cuarto de guerra y a alguien le van a decir apriétale, a alguien más le van a decir nada de muertito, y cada quien traerá su estrategia y valdrá la pena estar viendo eso. En lo local, Ania, ¿cómo ves a Nuevo León? ¿Qué escenarios ves para Nuevo León? ¿Crees que el clima político vaya mejorando cada vez más, que haya mejor diálogo? ¿Cómo ves las cosas acá? Pues sí, yo esperaría que haya mejor diálogo, que haya mayor entendimiento por parte de los diferentes poderes del Estado, uh-huh. Que haya un verdadero diálogo, que haya respeto entre poderes. Y bueno, la ciudadanía tiene una gran responsabilidad hoy en Nuevo León, que es justamente que siga habiendo esa división de poderes, que se puedan fortalecer a las instituciones. Y hablo del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Y pues le toca a la gente también exigir que haya un entendimiento entre todos los actores políticos de Nuevo León. Yo creo que Nuevo León es un estado que no se hizo ayer. O sea, es un estado que se ha ido construyendo a través de muchas décadas gracias al entendimiento que hay de todos los actores políticos, empresariales, académicos, ciudadanos. Y si hoy no seguimos aspirando a eso, pues podemos caer en una problemática social, podemos caer en la ingobernabilidad. Y pues creo que es algo que no se merece Nuevo León. Nuevo León se merece que podamos seguir creciendo, claro, que podamos seguir siendo el mejor estado de todo el país, que podamos seguir aspirando a que siga siendo o a que vuelva a ser, más bien, porque hoy la verdad es que cada vez que ando manejando digo, ¿qué le pasó a Monterrey? Que vuelva a ser el mejor lugar para vivir. O sea, porque si tú para llegar a tu oficina, de tu casa, te tardas 2 horas en el camión o 2 horas en tu coche, pues eso no es calidad de vida para nadie. Entonces, tenemos que aspirar a eso. Y para eso, pues obviamente, tenemos que ver y pensar muy bien a quién elegimos para que se puedan tomar las mejores decisiones. Que se puedan tomar decisiones responsables, decisiones inteligentes y sobre todo decisiones frías. Decisiones por el bien de la gente, no por el bien de unos cuantos o no por el capricho de alguien, ¿no? O sea, sí necesitamos políticos serios, que no se entienda la política y a gobernar como un juego, porque no es un juego, o sea, es algo muy serio, va de por medio pues el bienestar de todos los que vivimos en Nuevo León, y yo creo que a eso es a lo que tenemos que aspirar, a que haya seriedad en la toma de decisiones y
y que no caigamos en el nepotismo, que no caigamos en el autoritarismo, que no caigamos en el tráfico de influencias, en la corrupción, en el autoritarismo, en las amenazas, en la persecución, porque eso no le ayuda absolutamente a nadie. Bien. ¿Qué viene para Ania Gómez? ¿Qué sigue? Seguir trabajando. Como ya te platiqué a lo largo de todo este podcast, pues lo mío es esto, el servicio público. Yo voy a seguir aquí, sea en algún lado, en algún puesto de elección popular o no. O sea, porque pues a esto me dedico, me gusta. Sí. Creo que he dado buenos resultados y pues aquí voy a seguir dando lata. Muy bien. ¿De niña soñabas con ser actriz? ¿Con conducir un noticiero en algún canal de televisión? Con ser escritora. Con ser escritora, con estar en la política. ¿Con qué sueña Ania Gómez hoy? Sueño con un país en paz. O sea, suena muy trivial, pero la paz yo me refiero justo a que podamos tener seguridad, a que podamos aspirar a tener más, a que puedas tener tranquilamente una propiedad, a que puedas estar tranquilamente con tu familia un domingo en tu casa, que puedas ir a misa, que puedas ir al estadio, que tus hijos puedan ir a la universidad, que la gente realmente pueda aspirar a soñar y a cumplir sus sueños. Eso es lo que yo más sueño y que yo realmente pueda serle útil a la gente para poder lograr eso. ¿Y qué emociona a Ania Gómez? Ser útil. O sea, fíjate que es bien curioso, pero el día que yo no estoy trabajando me siento rara. O sea, un domingo, digo, obviamente me gusta descansar y estar en mi casa con mi familia o viajar. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, me gusta mucho escuchar música. Valoro mucho el tiempo conmigo misma, pero si yo siento que no estoy siendo útil, como que digo, necesito estarle siendo útil a alguien de una o cierta manera. Eso me mueve mucho. El servir, pues a este mundo. Porque, digo, no es que crea que, todos vinimos aquí con una misión. O sea, no soy tan romántica, pues. Pero sí creo que es muy bonito el poderle serle útil a tu entorno. Aunque sea el vecino, aunque sea el de al lado, pero sí poder ser útil. Bien. Ania, ¿cuáles son tus redes sociales? Ania Gómez NL, Twitter, Facebook e Instagram. Y Ania Gómez NL6 TikTok. Y pues no soy escritora, pero sí escribo una columna todos los lunes. Palabra de norteña. Palabra de norteña. Sí, vámonos. También la pongo ahí en todas mis redes sociales. Para que me lean. ¿Cada cuándo escribes? Todos los lunes. Todos los lunes. Ok, para que la busquen y chequen ahí tu palabra norteña. Gracias, Ania, por estar con nosotros. Gracias a la gente que ha llegado hasta este momento de la entrevista. La pueden ver en pedacitos, en los trayectos. Ya dijo Ania que están largos. Entonces aprovechen para escucharnos en Creo esos que estuvo trayectos. Muy bueno el chisme. Y ahí te va uno para que hagas un caption. En la Cámara de Diputados del lado donde nos sentamos los diputados del PAN. Ajá. Hay como una terracita donde generalmente hay gente de medios o los propios camarógrafos de cámara. Y abajo hay cajas de cartón. Ok. Y pues tú ves y dices, ¿de qué son esas cajas? ¿Son copias? ¿O qué? Y de repente las abres y hay gomitas, papitas, chocolates, agua. Porque a veces duramos horas en la sesión. Entonces, bueno, ahí tienen su monchis. Es nuestro monchis. Órale, muy bien. Entonces, bueno, es un pequeño secreto que ya revelé aquí. Perdón a mis compañeros diputados. Pues si son oposición a los diputados del PAN, no les vayan a dar bajón a las papitas. Sí, también les compartimos. Mira, muy bien. Sí, también. Ania, para finalizar, ¿qué mensaje le dices a tu familia si te está viendo? Pues que los amo a todos, que estoy muy agradecida de pertenecer a esa familia, que además somos como muéganos, o sea, siempre andamos juntos para todos lados. Me encanta, disfruto mucho. Hay algo que me gusta mucho hacer. Tengo 5 sobrinos, ya todos son de adolescentes a universitarias, y nos gusta mucho jugar juegos de mesa. Y siempre se ríen de mí porque siempre les digo, ya están listos para que les gane, porque siempre gano. Y entonces se ríen. ¿Qué juego de mesa es el que juegan más? Mira, jugamos el Uno. Ajá. Pues de todo, el Risk. Okay. Damas chinas. ¿Catán lo han jugado? Es muy bueno. No lo hemos jugado. Es muy bueno. Y últimamente les ando enseñando a jugar el Rummy, que me volví adicta. Muy bueno. Sí. Pero disfruto mucho esos momentos
con mi familia. ¿Y qué le dices a la gente que votó por ti para esta legislatura y que estás a punto de concluirla? Igual, agradecerles la oportunidad, la confianza, la paciencia, porque a veces es pues como muy tardado recorrer otra vez todo el distrito, pues son más de 300 colonias, bueno, tú lo conoces, pero agradecerles la paciencia, porque de hecho hay mucha gente que incluso cuando me toca estar más en la Ciudad de México y que me piden verme o me piden una cita, pues se tienen que esperar hasta el otro lunes, ¿no? Entonces, agradecerles mucho la paciencia y sobre todo reconocer que son un distrito, que son ciudadanos muy participativos, muy informados y pues eso, o sea, agradecer y reconocer al Distrito 6, al Poniente de Monterrey. Vientos, saludos a la gente del Poniente de Monterrey. Ania Gómez, ay amigo, muchas gracias y nuevamente felicidades por tu podcast. Gracias. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Ya saben, si pueden suscríbanse para que vean cuando saquemos nuevas entrevistas, compártanlo, recomienden este bonito podcast a lo pelón y estamos a sus órdenes leyendo comentarios y en mis redes sociales @otobarsa. Ánimo, gracias por estar con nosotros. Adiós.